Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial sobre coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria e indígena en el Ecuador. Durante los próximos minutos vamos a explorar juntos uno de los desafíos más complejos del constitucionalismo plurinacional ecuatoriano. Nuestro objetivo es comprender cómo operan los mecanismos de coordinación y cooperación entre justicias, pero no desde una perspectiva meramente técnica, sino en clave crítica, porque debemos develar justamente cómo el reconocimiento constitucional, 17 años después, ha significado una brecha dramática entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la práctica. Vamos con la diapositiva 2, donde pueden ver los objetivos de aprendizaje. A lo largo de este recorrido nos vamos a centrar en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, analizar el marco constitucional y legal de coordinación y cooperación, identificando tanto los avances como las tensiones para su aplicación. Luego estudiaremos las competencias que tienen los operadores de justicia en el marco del pluralismo jurídico, comprendiendo que no se trata solo de aplicar protocolos, sino de profundizar en nuestra comprensión sobre qué es el derecho y cómo se administra la justicia. Finalmente, examinaremos el caso de Cacha y la aplicación de protección en casos de violencia basada en género, lo que nos permitirá aterrizar estos conceptos en una realidad específica concreta. Las competencias que desarrollaremos necesitan justamente ser visibilizadas desde la capacidad de determinar cuándo un caso corresponde a la jurisdicción indígena y cuándo a la ordinaria, la habilidad para implementar mecanismos genuinos de diálogo intercultural y sobre todo una comprensión crítica de cómo proteger los derechos sin caer en el paternalismo que imponen los modelos occidentales ni el relativismo que tolera las subordinaciones. Comencemos este recorrido. En primer lugar, vamos a analizar en esta diapositiva 3 a la que acabamos de pasar, este marco constitucional y legal para la coordinación, así como los principios fundamentales que lo rigen. El reconocimiento de la justicia indígena tiene su base en el artículo 171 de la Constitución, que establece que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales. Este conocimiento se complementa con la legislación secundaria, el Código Orgánico de la Función Judicial y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establecen mecanismos específicos para la coordinación y también la aplicación de la acción extraordinaria de protección sobre las decisiones de la justicia indígena. Recientemente, en 2023, el Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 53, que contiene el protocolo para la aplicación del diálogo intercultural y la guía de coordinación. Justamente estos instrumentos son un marco jurídico que nos permiten tener algunos parámetros de cómo se ejecuta esta coordinación y cooperación. Como sabemos, esto a la falta de una ley que, si bien es un mandato constitucional, todavía no se ha cumplido. En todo caso, tenemos estos 9 principios rectores que claramente configuran el núcleo del pluralismo jurídico ecuatoriano. Como pueden ver en esta tabla, estos principios van desde la diversidad hasta el control constitucional. De manera sintética, el principio de diversidad reconoce la existencia de múltiples racionalidades jurídicas igualmente válidas. La igualdad jerárquica establece que ningún sistema prevalece sobre el otro. La no discriminación prohíbe un trato diferenciado negativo basado en el origen étnico-cultural. El respeto mutuo entre sistemas implica el deber bilateral de consulta. La obligatoriedad significa que las decisiones de las dos jurisdicciones son vinculantes para la otra. La interculturalidad exige este diálogo transformador, no simplemente la identificación y tolerancia. El principio pro jurisdicción indígena establece que en caso de duda debe presumirse la competencia indígena. El debido proceso intercultural requiere la reinterpretación, la resignificación culturalmente situada del debido proceso. Y el control constitucional limita la revisión de decisiones indígenas, de modo que debe existir una violación de derechos constitucionales para que la misma proceda. Estos 9 principios funcionan simultáneamente como mandatos normativos y como criterios interpretativos. Pero como veremos a lo largo de este video, existe una brecha entre los principios formales y su aplicación práctica. Vamos con la diapositiva 4. Aquí analizaremos cómo la jurisprudencia constitucional ha intentado llenar el vacío normativo y que tenemos claroscuros en este sentido. Otra evolución que es importante comprender. Durante un primer periodo que va alrededor de 2008 a 2017, predominó una visión claramente monocultural. La Corte estableció restricciones materiales determinando que la jurisdicción indígena no tenía competencia para conocer casos como, por ejemplo, vinculados con el derecho a la vida, que es el estándar previsto en el caso La Cocha.
Esto subordinó sistemáticamente a la justicia indígena mediante limitaciones que carecían de cualquier justificación intercultural seria. La Corte no apreció los peritajes antropológicos dentro de este caso, no consultó a las comunidades, no analizó cómo sus sistemas de justicia restaurativa abordan este tipo de casos calificados como graves, simplemente asumió que el derecho penal occidental podía proteger de mejor manera los bienes jurídicos denominados trascendentes. Más adelante, un punto de inflexión llegó con la sentencia 112-14 JH 2021. Esta sentencia representa sin duda un avance significativo porque establece un diálogo intercultural, bidireccional y horizontal. No se trata de que el juez explique a las autoridades indígenas cómo funciona el sistema ordinario, sino de un intercambio donde ambos sistemas aprenden mutuamente. La sentencia establece mecanismos muy concretos que pueden verse organizados en dos categorías. Por una parte, mecanismos directos de diálogo intercultural que incluyen las visitas in situ, donde el juez se desplaza al territorio comunitario, las audiencias realizadas en la propia comunidad, las mesas de diálogo permanente entre autoridades de ambas justicias, las reuniones con ancianos sabios que tienen autoridad tradicional en las comunidades. Y por otro lado, mecanismos de comprensión cultural, entre los que se incluyen los peritajes antropológicos realizados por expertos de algún pueblo, nacionalidad o comunidad en específico, no genéricos, los traductores lingüísticos que garanticen que la comunicación en el idioma de los pueblos y nacionalidades se efectúe de manera adecuada, también los intérpretes interculturales que va más allá de la traducción literal para lograr una comprensión profunda de el sistema indígena, sus garantías y su base epistemológica. El mensaje clave de esta sentencia es contundente. Estos mecanismos no son excepciones culturales que los jueces pueden aplicar discrecionalmente si se sienten generosos, sino que son transformaciones estructurales obligatorias que interrumpen la reproducción automática de la colonialidad jurídica que durante siglos ha criminalizado y delegitimado a las autoridades y al derecho indígena. Pasemos a la diapositiva quinta. Vamos a abordar ahora uno de los momentos críticos de la coordinación entre sistemas: la determinación de la competencia. Para que un caso corresponda a la justicia indígena, deben cumplirse tres elementos simultáneamente. En primer lugar, el elemento personal, que significa que al menos una de las partes debe ser indígena. El segundo, el elemento territorial, que implica que el conflicto debe ocurrir en el territorio ancestral, que habitualmente se ha ocupado por los pueblos o nacionalidades, espacios donde la comunidad mantiene vínculos con la persona. Y el tercer lugar, el elemento material, que requiere que se trate de un conflicto interno o yaqui. Es decir, un conflicto que afecte el entramado de las relaciones comunitarias, o que tenga implicación en la armonía y la paz de la comunidad, o que tradicionalmente la comunidad haya resuelto. Aquí viene algo fundamental. Cada uno de estos elementos admite interpretaciones o restrictivas o garantistas. En el marco de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, por supuesto, se entiende que aplicaremos una perspectiva garantista de la interculturalidad, que además ve transversalizado el principio pro jurisdicción indígena. En esa medida, pues estos tres elementos exigen justamente tener una mirada de diálogo intercultural, entender, como establece Boaventura de Sousa Santos, que la cultura jurídica, cada una de ellas es incompleta y por ende un sistema jurídico puede aprender de otro sistema jurídico. De esta manera, la justicia indígena no solo debería ser tratada para asuntos menores o para espacios marginales, sino que es un sistema jurisdiccional plenamente legítimo. De esta perspectiva también vamos a considerar que las competencias que ejerzan las y los jueces deben estar transversalizadas, así como el resto de operadores de justicia deben estar transversalizadas por los principios vistos anteriormente. Vamos a pasar a una nueva diapositiva donde abordaremos una cuestión fundamental. ¿Qué se requiere de los operadores de justicia para materializar esta coordinación y cooperación entre sistemas? Aquí es necesario pues superar esta brecha. No estamos hablando simplemente de conocer algunas normas adicionales o aplicar ciertos protocolos o recibir ciertas capacitaciones técnicas. Estamos hablando de una transformación radical en la comprensión que tenemos los jueces, los fiscales, los defensores, las autoridades que ejecutan medidas judiciales sobre el derecho mismo. Es por ello que el concepto clave aquí es este que denominamos autodescentramiento.
epistémico, por supuesto. ¿Qué significa esto? Es esa capacidad reflexiva de reconocer que nuestra propia formación jurídica, el lugar del que partimos, está culturalmente situada. Provenimos de una tradición jurídica específica, la modernidad jurídica occidental del civil law, y esta tradición no constituye el único modelo válido para organizar la justicia o para resolver conflictos o garantizar derechos. Observen justamente que podemos apreciar desde diferentes ópticas culturales el propio concepto de debido proceso, de la libertad, de la sanción o de la reparación. Pensemos por un momento, cuando hablamos de debido proceso, ¿de qué estamos hablando realmente? En el derecho occidental significa una serie de parámetros como contar con un abogado defensor, el contar con un doble conforme, recursos de apelación, el que el derecho a la defensa pueda ser verdaderamente ejercido a través de la contradicción, en fin. Pero los sistemas de justicia indígena, basados en la oralidad ancestral y en la deliberación comunitaria, la figura del abogado, por ejemplo, como intermediario especializado, puede resultar no solo innecesario, sino una contradicción con la lógica de participación directa. Entonces, ¿significa esto que la justicia indígena viola el debido proceso o que el debido proceso tiene significados culturalmente distintos? Este autodescentramiento epistémico del que hablábamos no implica un relativismo cultural, acrítico, ni una renuncia tampoco a los derechos humanos, ni al núcleo esencial de los derechos. Implica comprender que los derechos que nos corresponden inherentemente por ser personas que tienen intrínsecamente dignidad pueden interpretarse y garantizarse desde múltiples racionalidades jurídicas. Justamente por eso los operadores de justicia deben apreciar estas otras dimensiones que en el marco de los sistemas de justicia indígena se pueden presentar. Asimismo, es importante tener presente que dentro de las competencias de los operadores jurisdiccionales vamos a tener que ir desarrollando habilidades, aptitudes y conocimientos de coordinación, de garantía, de implementación y competencias eminentemente jurisdiccionales. Cada una implica acciones concretas que van desde determinar la competencia, supervisar la ejecución intercultural de medidas, pero siempre desde un diálogo horizontal y una construcción conjunta de soluciones. Vamos a la diapositiva 7. Ahora vamos a ver un mecanismo crucial de respeto a la justicia indígena, la declinación de competencia. Cuando un juez ordinario está conociendo un caso y se da cuenta que corresponde a la justicia indígena o cuando las autoridades indígenas lo solicitan, deben declinar justamente sus competencias las autoridades de la justicia ordinaria. Aquí hay 3 características claves que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, la declinación de competencia puede solicitarse en cualquier momento procesal, incluso en la fase de sentencia para su ejecución. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas operan con dinámicas deliberativas que requieren de tiempos para consultas comunitarias, construcción de consensos, que no necesariamente se ajustan a esos plazos perentorios del proceso penal occidental. Imponer estas preclusiones rígidas equivaldría a negar efectivamente el derecho a la jurisdicción propia. En segundo lugar, las autoridades indígenas tienen legitimación para solicitar la declinación de competencia. Asimismo, lo puede hacer la defensa técnica o, como hemos dicho, las propias autoridades judiciales en el sistema ordinario pueden hacerlo de oficio. No se trata de un derecho de opción individual del procesado que elige qué jurisdicción va a aplicar este sistema, sino de un reconocimiento de un derecho colectivo cuya titularidad corresponde a la comunidad. La tercera característica, cuando se solicita la declinación, pues tiene que ver con la suspensión del proceso ordinario hasta resolver la petición. No se puede continuar con el tratamiento mientras se decide, porque eso genera que situaciones consumadas, pues básicamente tornen como irrelevante el resultado dentro de la jurisdicción indígena. Ahora bien, observen que las obligaciones del juez justamente demandan que se consulte a las autoridades indígenas antes de decidir. Si se niega la declinación, se debe fundamentar exhaustivamente por qué se considera que no se cumplen los 3 elementos para que el caso recaiga en la justicia indígena. Y aquí viene algo crucial. Los jueces no pueden, al aceptar la declinación, imponer condiciones que reproduzcan estándares procesales occidentales. No pueden ordenar que la decisión indígena esté motivada por escrito, o que respete determinados plazos, o que se sigan determinados formatos judiciales. Esto violaría los principios de diversidad y autonomía de la jurisdicción indígena. Vamos a la diapositiva número 8, donde aterrizaremos todos estos conceptos en un caso concreto, el territorio de Cacha y el abordaje de la violencia de género.
Como pueden ver en esta diapositiva, Cacha es una parroquia del pueblo quichua Puruá, en la provincia del Chimborazo y en el cantón de Riobamba. Tenemos algunos datos trascendentales en donde podemos ver que, de acuerdo con el censo de 2022, el 99.9% de la población se autoidentifica como indígena. Asimismo, el 96.3% vive bajo la línea de pobreza. Y según datos del INEC, el 52% de la población son mujeres. Realidades nos confrontan con una de las tensiones más complejas del pluralismo jurídico. El abordaje de la violencia de género en contextos indígenas ha estado atrapado en lo que se puede ver representado como un falso dilema. Por un lado, tenemos este esencialismo victimizante que construye a las mujeres indígenas como víctimas pasivas de culturas inherentemente patriarcales que necesitan ser salvados por los héroes blanco-mestizos o mediante la intervención estatal civilizatoria. Y por el otro lado tenemos el relativismo cultural acrítico, que defiende que cualquier práctica comunitaria, como expresión auténtica de la cultura, silencia voces como las de las mujeres indígenas que cuestionan las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Y ambas posiciones comparten algo fundamental: niegan la agencia de las mujeres indígenas, les niegan su voz y su calidad de sujetos. La primera asume que son incapaces de transformar sus propios sistemas normativos y requieren el tutelaje estatal, y la segunda asume que cualquier crítica que formulen es producto de la contaminación occidental y no una expresión legítima de su capacidad de reflexión crítica. La posición correcta que pueden ver en el centro, pues justamente es reconocer algo más complejo y más rico. Las mujeres indígenas organizadas han venido cuestionando desde hace décadas tanto el paternalismo estatal, que pretende liberarlas, destruyendo sus comunidades y sistemas normativos, como las formas de subordinación patriarcal que operan al interior de sus propias comunidades y pueblos. Y ninguna de estas críticas implica el abandono de su identidad indígena. Ahora, ningún sistema, ni el indígena ni el ordinario, logra una protección plena de las mujeres víctimas de violencia de género. El sistema ordinario muestra tasas alarmantes de impunidad, cuando solo el 1.6% de las denuncias llega a sentencia condenatoria según los datos de la Fiscalía, además de la revictimización sistemática que sabemos que existe. Por su lado, el sistema indígena puede enfrentar la insuficiente problematización de las relaciones de poder patriarcales y de subordinación o de transversalización del enfoque de género, justamente donde las mujeres puedan participar en espacios deliberativos que la mayoría están dominados por hombres. Por tanto, el desafío no es determinar cuál de los dos sistemas es mejor o superior, sino justamente construir articulaciones interculturales. Y esto requiere, en primer lugar, la participación protagónica de las mujeres indígenas en el diseño, la implementación, evaluación de protocolos, normas, guías que justamente se establezcan para luchar contra la violencia de género. La segunda, la transformación de las condiciones estructurales que limitan la agencia de las mujeres. Hablamos de educación, servicio básico, oportunidades económicas, entre otras. Y en tercer lugar, el reconocimiento de que el patriarcado es exclusivo de las culturas indígenas, sino que es un sistema global, transversal, y que por tanto los sistemas requieren de transformaciones profundas desde la perspectiva de género. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde sintetizaremos justamente las tensiones que existen entre ambos sistemas y llegaremos a algunas conclusiones al respecto de los temas que hemos tratado el día de hoy. En primer lugar, debemos resaltar estas ideas claves. Como pueden ver, organizamos las conclusiones en 3 ideas, una por cada sección. La primera idea, sobre la coordinación jurisdiccional, tiene que ver con los 9 principios claramente establecidos en el marco normativo. Su aplicación requiere justamente que cambiemos de esa práctica institucional cotidiana. Esto no puede ser un problema de desconocimiento o falta de capacitación, sino una brecha estructural entre el discurso pluralista e intercultural y esas prácticas que continúan reproduciendo la subordinación de los sistemas. En segundo lugar, sobre los operadores de justicia, se requiere de este autodescentramiento epistémico. No se limita a una capacitación técnica, no se limita a conocer las normas sobre la materia, sino justamente el contar con las competencias, habilidades y aptitudes para establecer este diálogo intercultural. Y la tercera idea clave tiene que ver con la violencia de género en Cacha. Debemos superar ese falso dilema entre el esencialismo victimizante y el relativismo cultural. La realidad es que ningún sistema ha logrado una protección plena y total de todas las mujeres que lamentablemente sufren violencia de género. Por tanto, el camino es construir estas articulaciones interinstitucionales protagonizadas por las propias mujeres indígenas.
Ahora bien, frente a estas cuestiones, quisiéramos plantear algunas preguntas que nos interpelen como operadores de justicia. ¿Garantizar una coordinación igualitaria cuando persisten las asimetrías de poder y recursos entre los sistemas? Por otra parte, ¿qué implica para los operadores de justicia renunciar al universalismo occidental y construir la justicia desde el diálogo horizontal? Y en tercer lugar, ¿es posible proteger los derechos de las mujeres indígenas sin reproducir el paternalismo estatal ni silenciar las voces críticas a su propia cultura? Esperamos que con este desafío final que les planteamos, que implica materializar el pluralismo jurídico igualitario, que no se trata solo de cambiar normas o procedimientos, sino de transformar relaciones de poder, entender las relaciones de saber y las relaciones de ser que durante siglos han subordinado a las justicias indígenas. Materializar el Estado plurinacional es una tarea que se construye en el día a día. Cada decisión judicial que tomamos, cada coordinación entre autoridades que facilitamos, cada diálogo genuino que establecemos, construye o destruye el pluralismo. La pregunta no es entonces si el pluralismo es posible, sino si nosotros, como operadores de justicia, estamos dispuestos a transformar nuestras propias certezas y a evitar la incomodidad de lo múltiple para construir una justicia desde la diversidad. Les invito a profundizar estos contenidos con la lectura obligatoria y las lecturas complementarias. También les invito a seguir en adelante con el siguiente módulo. Recordemos nuestro compromiso con construir una justicia verdaderamente plurinacional e intercultural. Muchísimas gracias.